Gabriel Moretti tenía todo el poder en el submundo de la Ciudad de México, pero durante 3 años se sintió completamente vacío. Desde que su esposa fue asesinada en una brutal emboscada por una pandilla rival, el jefe de la mafia había convertido su mansión en una fortaleza, matando a cualquiera que amenazara su imperio sin dudarlo. Sin embargo, nada podía llenar el vacío en su pecho, hasta que un día notó algo extraño en Amelia, la silenciosa sirvienta que había estado trabajando en su mansión durante 5 años. La mujer de 27 años que lavaba sus pisos y su ropa estaba embarazada, su vientre ya hinchado. Sin embargo, nunca había mencionado tener novio o familia alguna. Gabriel comenzó a observarla más de cerca. Notó cómo escondía sus náuseas matutinas, cómo sus manos temblaban cada vez que él pasaba, cómo evitaba mirarlo a los ojos como si tuviera miedo de lo que él pudiera ver. Una noche, cuando Amelia salió de la mansión con su abrigo viejo y su bolso negro raído, Gabriel hizo algo que nunca antes había hecho. La siguió y lo que descubrió no solo puso de rodillas al despiadado rey de la mafia, destrozó todo lo que creía saber y cambió su vida para siempre. Si quieres escuchar el resto de esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que ame las historias dramáticas. Ahora, continuemos con el secreto que Amelia había estado ocultando durante 5 años. Gabriel Moretti no era un jefe criminal común. Era el rey sin corona del submundo de la Ciudad de México. Un hombre cuyo nombre bastaba para hacer que incluso las figuras más endurecidas bajaran la cabeza. El imperio Moretti se extendía por la ciudad como una vasta telaraña, controlando cada casino clandestino desde los barrios más pobres hasta los clubes más exclusivos reservados para la élite. Traficaban armas a través de redes transnacionales y lavaban dinero a través de docenas de empresas fantasma perfectamente disfrazadas como negocios legítimos. La gente decía que ni una sola bala se disparaba en la Ciudad de México sin que Gabriel lo supiera. Ni una sola corriente de dinero sucio fluía por la ciudad sin que él tomara su parte. La familia Moretti había construido este imperio durante 3 generaciones, pero fue Gabriel quien lo elevó a una altura de poder nunca antes vista. Su mansión se alzaba en los suburbios del norte de la Ciudad de México, una estructura masiva que cubría más de 2.000 metros cuadrados, rodeada por muros de 3 metros de altura. Cámaras de vigilancia vigilaban cada rincón. Sensores de movimiento recorrían el perímetro, y un equipo de 24 guardaespaldas montaba guardia día y noche. La puerta principal estaba forjada en acero macizo, tan pesada que requería motores hidráulicos para abrirse. Debajo de la mansión se encontraba una sala de seguridad subterránea diseñada para resistir bombas y disparos, donde Gabriel guardaba sus documentos más críticos y una armería lo suficientemente grande como para equipar a todo un escuadrón. Después de la muerte de Isabela, convirtió un hogar que una vez estuvo lleno de risas en una fría fortaleza. Un lugar donde incluso la luz del sol luchaba por pasar a través de las gruesas cortinas que siempre estaban cerradas. En el submundo, el nombre de Gabriel Moretti era sinónimo de crueldad despiadada. Era infame por los castigos que reservaba a los traidores, historias tan perturbadoras que solo oírlas bastaba para robar el sueño a la gente durante noches enteras. Algunos afirmaban que personalmente había amputado cada dedo a un informante antes de permitirle al hombre una última mirada a su familia. Otros susurraban que había enterrado vivo a alguien que se atrevió a manipular los bienes de la familia sin que una sola emoción cruzara su rostro. Verdad o rumor, nadie se atrevía a confirmarlo. Sin embargo, esa misma incertidumbre permitía que el miedo se extendiera aún más. Gabriel no necesitaba matar a mucha gente. Solo necesitaba matar a la persona adecuada de la manera correcta para hacer temblar a todo el submundo. Pero detrás de esa fachada fría como el hielo, había un hombre muriendo lentamente por dentro. La habitación de Isabela permanecía intacta, conservada exactamente como había estado cuando ella vivía. Los perfumes que amaba todavía estaban alineados en el tocador, sus aromas hace mucho tiempo desvanecidos. Sin embargo, Gabriel no permitía que nadie los moviera. Su armario todavía guardaba los vestidos que solía usar, los tacones altos con los que una vez caminó,
Incluso la bufanda de seda que se había puesto sobre los hombros esa fatídica mañana todavía descansaba en el respaldo de una silla. Ordenaba al personal de la casa que limpiara la habitación todos los días, pero les prohibía tocar cualquier cosa que le perteneciera. Era su forma de mantener a Isabela allí, aunque solo fuera como una ilusión. Todas las noches, cuando la mansión se sumía en el silencio y los guardias cambiaban de turno, Gabriel se sentaba solo en su estudio con una botella de whisky caro y su fotografía de boda colocada en el escritorio. Miraba a los ojos de Isabela en la foto, recordando su risa, recordando la forma en que pronunciaba su nombre cada mañana al despertar, recordando las promesas que una vez se hicieron sobre una pequeña familia llena del sonido de niños corriendo por la casa. Esas promesas se habían convertido en cenizas. Bebía hasta que le ardía la garganta, hasta que su imagen se desdibujaba en la niebla del alcohol, hasta que podía fingir que ya no sentía nada en absoluto. Sin embargo, cuando amanecía, el vacío en su pecho todavía estaba allí, profundo y doloroso como una herida que nunca sanaría. Durante 3 años, Gabriel Moretti había vivido como un cadáver andante. Todavía dirigía el imperio, todavía daba órdenes de matar, todavía contaba dinero y expandía territorio, pero todo era nada más que el impulso de una máquina que había perdido su alma. No podía recordar la última vez que rió. No podía recordar cómo se sentía esperar un nuevo día. Para Gabriel, cada día era solo una repetición sin sentido del anterior. Una larga cadena de horas que soportaba antes de volver a su botella y la fotografía de la mujer que había perdido. La muerte de Isabela era una herida que el tiempo nunca podría curar. Hace 3 años, en una clara tarde de octubre, sin una sola nube en el cielo, Isabela decidió ir de compras sola. Quería encontrar decoraciones para una habitación que planeaba convertir en una guardería. Solo una semana antes, el médico había confirmado que tenía 2 meses de embarazo. Después de tantos años de tratamientos de fertilidad fallidos, después de incontables noches de llanto desesperado, el milagro finalmente había llegado. Gabriel recordaba claramente la mirada radiante en su rostro cuando le dio la noticia. Recordaba cómo le puso la mano en el vientre, aunque aún no había nada que sentir. Recordaba susurrar que estaban a punto de tener una familia completa. Había prometido protegerla a ella y a su hijo con su vida. Esa promesa se convirtió en la mentira más amarga de su existencia. Isabela nunca llegó a casa esa tarde. Fue emboscada en medio de una calle concurrida a menos de 100 metros del centro comercial. La pandilla Russo, un viejo rival de la familia Moretti, había estado rastreando su rutina durante semanas. Sabían exactamente cuándo salía de la mansión, qué coche conducía, dónde se detendría. 4 pistoleros en 2 motocicletas cercaron el sedán de Isabela en el momento en que salía del estacionamiento. Abrieron fuego sin piedad. Más de 30 balas atravesaron el parabrisas, las puertas reforzadas, el frágil cuerpo de una mujer con una pequeña vida dentro de ella. Isabela murió en el acto, sus ojos aún abiertos, mirando el cielo azul profundo que nunca volvería a ver. Cuando Gabriel recibió la noticia, estaba en una reunión con sus asociados. El teléfono sonó. Marco informó con voz temblorosa y el mundo de Gabriel se derrumbó por completo. No podía recordar cómo condujo hasta la escena. No podía recordar cuántos policías apartó para llegar al cuerpo de su esposa. Solo recordaba sostener a Isabela en sus brazos, su sangre empapando su camisa blanca, su cuerpo enfriándose mientras gritaba su nombre entre la multitud. No podía llorar. Las lágrimas parecían congeladas en su pecho, reemplazadas por un rugido que le salía de la garganta como el grito de una bestia herida de muerte. El forense confirmó más tarde que Isabela estaba embarazada cuando fue asesinada. Gabriel no solo perdió a su esposa, perdió al hijo que nunca tuvo la oportunidad de nacer, perdió el futuro que habían soñado durante tantos años. Lo que siguió fue la semana más sangrienta en la historia del submundo de la Ciudad de México. Gabriel Moretti, un hombre ya conocido por su crueldad, se convirtió en un demonio sin concepto de piedad. Movilizó a toda la fuerza familiar, ofreciendo una enorme recompensa por cualquier información sobre la pandilla Russo. En 72 horas,
había identificado a todas las personas involucradas en la emboscada y sus ubicaciones. Luego comenzó la masacre. Gabriel torturó personalmente a los 4 pistoleros que habían disparado contra el coche de Isabela, forzándolos a morir lentamente con un dolor insoportable durante muchos días antes de concederles la liberación. Exterminó a toda la familia Russo, sin perdonar a nadie, desde el anciano jefe hasta los reclutas más nuevos. Almacenes, casinos y negocios de los Russo fueron reducidos a cenizas. Cualquiera que alguna vez hubiera hecho negocios con los Russo recibió un mensaje claro escrito con sangre y fuego. Una semana después del funeral de Isabela, la pandilla Russo ya no existía. El nombre Russo fue borrado del submundo de la Ciudad de México como si nunca hubiera estado allí. Gabriel Moretti se había vengado. Pero, ¿qué significaba esa victoria cuando todavía se despertaba todas las noches en una habitación vacía? Cuando cada mañana todavía olvidaba que Isabella se había ido, cuando en cada momento todavía escuchaba su risa resonando por los fríos rincones de la casa. Había matado a docenas, bañado a sus enemigos en sangre, convertido su dolor en una furia que quemaba todo a su paso. Pero cuando las llamas se apagaron, cuando la sangre se secó, Isabella todavía no regresó. Y Gabriel se dio cuenta de que la venganza no podía llenar el vacío que ella dejó. Solo lo arrastró más a la oscuridad. Mientras Gabriel Moretti se hundía más en la oscuridad de su pérdida, había otra mujer soportando su propio infierno personal bajo su techo. Amelia Torres no nació para ser sirvienta, y ciertamente no nació para convertirse en esclava por deudas de la familia mafiosa más brutal de la Ciudad de México. Una vez tuvo sueños, una vez tuvo esperanza, una vez creyó que la vida trataría a las buenas personas de manera justa. El destino le enseñó una amarga lección. La justicia era un lujo reservado para los poderosos, mientras que los pobres, como ella, solo podían inclinar la cabeza y soportar. El padre de Amelia, Carlos Torres, había sido un hábil mecánico con manos de oro capaz de arreglar cualquier máquina. Amaba a su esposa, amaba a su hija y se esforzaba hasta el agotamiento para mantener a su pequeña familia en un apartamento pequeño en la pobre zona sur de la ciudad. Luego, el juego lo destrozó como un cáncer, comiéndolo silenciosamente por dentro. Comenzó con pequeños juegos de cartas entre compañeros de trabajo y escaló a noches interminables en casinos clandestinos, donde apostaba el salario de un mes entero con la esperanza de recuperar lo que había perdido. Perdía una y otra vez, y cada vez creía que solo una mano más cambiaría su suerte. Nunca lo hizo. Cuando los préstamos de amigos y parientes se agotaron, Carlos Torres tomó la decisión más tonta de su vida. Le pidió dinero prestado a la familia Moretti, 200,000 pesos mexicanos con una tasa de interés aplastante que nunca podría pagar. Lo apostó todo en 3 meses, perdiendo hasta el último peso en una mesa de blackjack en un casino controlado por los propios Moretti. Cuando los cobradores de deudas comenzaron a aparecer en su puerta, cuando amenazaron con cortarle los dedos y luego pasar a su esposa e hija, Carlos Torres eligió la solución de un cobarde. Se ahorcó en un almacén abandonado cerca de su casa, dejando una enorme deuda y una vergüenza que nunca podría ser lavada. Amelia tenía solo 22 años en ese momento, recién graduada de un colegio comunitario con un título de contabilidad y un futuro entero por delante. Encontró el cuerpo de su padre en el almacén, sus ojos aún abiertos, su lengua hinchada y morada, una nota de suicidio arrugada en su bolsillo. Se disculpaba, decía que amaba a su esposa e hija, decía que esta era la única forma de liberarlas. Se equivocó. Su muerte no liberó a nadie. Solo empujó a Amelia y a su madre a un abismo más profundo. La familia Moretti no perdonaba las deudas impagas. Incluso cuando el deudor estaba muerto, vinieron a Amelia y le ofrecieron una cruel elección. O trabajaba para ellos para pagar la deuda de su padre, o la cobrarían de otras maneras, de maneras que nadie quería imaginar. Amelia no tuvo opción. Firmó el acuerdo que sabía que no era diferente a venderse. Aceptó trabajar sin sueldo en la mansión de Gabriel Moretti hasta que la deuda fuera borrada. Con intereses acumulados sobre intereses, calculó que tendría que trabajar al menos 15 años, quizás más, quizás por el resto de su vida.
El destino aún no la liberó. Solo un año después de que Amelia comenzara a trabajar en la mansión, a su madre le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 3. María Torres necesitaba quimioterapia, necesitaba medicamentos especializados, necesitaba cosas que Amelia no tenía dinero para pagar. Trabajaba desde la mañana temprano hasta altas horas de la noche, limpiando cada rincón, lavando cada prenda, cocinando cada comida. Sin embargo, no recibía un solo peso. Todo era deducido de la deuda de su padre. Tuvo que pedir limosna a los hombres de la mansión para comprar medicinas para su madre. Tuvo que tragarse la humillación y soportar insultos y miradas despectivas todos los días. Dentro de la mansión Moretti, Amelia vivía como un fantasma. No se le permitía hablar a menos que se le hablara. No se le permitía mirar a nadie a los ojos. No se le permitía sentarse y descansar si alguien podía verla. Los guardaespaldas la trataban como un objeto. A veces le gritaban simplemente porque se cruzaba en su camino cuando estaban de mal humor. El resto del personal doméstico, aquellos a quienes se les pagaba y tenían días libres, la miraban con una mezcla de lástima y desdén, como si fuera algo sucio que no debía tocarse. Amelia se lo tragó todo, escondió sus lágrimas en rincones oscuros y se dijo a sí misma que tenía que aguantar por su madre, porque alguien todavía la necesitaba. No se atrevía a resistir porque sabía las consecuencias. No se atrevía a huir porque sabía que la encontrarían y harían pagar el precio a su madre. Amelia Torres, a los 27 años, había vivido 5 años como esclava y no veía ninguna salida. Meses atrás, en un breve momento de desesperada soledad, Amelia había abierto su corazón a un hombre que pensó que la rescataría. Pero como todos los demás en su vida, resultó ser un cobarde, desapareciendo en el momento en que se dio cuenta de que ella estaba embarazada de su hijo, dejándola sola para enfrentar la carga de un segundo embarazo mientras seguía atada a la deuda de los Moretti. En la oscuridad de la vida de Amelia, que parecía no ofrecer escape, había una persona que se convirtió en la única luz que la guiaba a través de sus días más sombríos. Y esa persona era Isabella Moretti, la esposa del jefe de la mafia, a quien Amelia se vio obligada a servir. Se conocieron por primera vez cuando Amelia llevaba solo unos días en la mansión, todavía temblorosa mientras intentaba aprender sus deberes y evitar las miradas hostiles a su alrededor. Isabela la encontró llorando sola en la lavandería. Sus delgados hombros temblaban con cada sollozo, e hizo algo que nadie más en esa casa había hecho. Se sentó junto a Amelia, le puso una mano cálida en el hombro y le preguntó suavemente si quería hablar. Desde ese momento, Isabela se convirtió en la protectora silenciosa de Amelia dentro de los fríos muros de la mansión. No era la mujer arrogante que Amelia había imaginado que sería la esposa de un jefe de la mafia. Isabela era amable, gentil y llevaba una soledad que solo aquellos abandonados por la vida podían entender realmente. Vio en Amelia un reflejo de sí misma muchos años antes, una joven perdida en un mundo demasiado duro para los frágiles. Incluso sabiendo que Amelia estaba pagando la deuda de su padre, incluso sabiendo lo bajo que era su estatus en esa casa, Isabela la trató como una hermana menor que nunca había tenido. Cada vez que un guardaespaldas le gritaba a Amelia sin razón, Isabela aparecía, y una sola mirada fría bastaba para silenciarlos. Era la esposa de Gabriel Moretti, y aunque no interfería en los asuntos de su esposo, nadie se atrevía a ofenderla. Isabela ordenó a la cocina que preparara comidas adecuadas para Amelia, la obligó a descansar cuando la vio exhausta, y a veces le ponía pequeñas cantidades de dinero en la mano, diciendo que era para la medicina de su madre. Amelia se negó, diciendo que no podía tomar su dinero. Pero Isabela solo sonrió y dijo que no era dinero de la familia Moretti, era suyo, y tenía derecho a ayudar a quien quisiera. Las tardes en que Gabriel estaba ausente, Isabela a menudo llamaba a Amelia a su habitación para hablar. Preparaba té, cortaba pastel y trataba a Amelia como una amiga en lugar de una sirvienta. En esas conversaciones íntimas, Isabela compartió el dolor que ocultaba a los demás. Ella y Gabriel llevaban casados 6 años, pero no podían tener hijos. Habían intentado de todo, desde medicamentos para la fertilidad hasta inseminación artificial,
y cada intento había terminado en fracaso. Isabela lloraba mientras hablaba de los hijos que había llevado y perdido, de ciclos de esperanza seguidos de desesperación, de su miedo a no poder ser madre. Amelia escuchaba, le tomaba la mano, y por primera vez entendió que el sufrimiento no distinguía entre ricos y pobres, que la mujer que vivía en esa lujosa mansión también llevaba heridas. El dinero no podía curar. Su vínculo era un secreto que ambas guardaban. Frente a Gabriel y los demás, Amelia seguía siendo la sirvienta silenciosa e Isabela, la digna señora de la casa. Pero cuando estaban solas, eran dos almas gemelas apoyándose la una en la otra en un mundo demasiado frío para sobrevivir sola. Isabela una vez le dijo a Amelia que pasara lo que pasara, sin importar cuál fuera su secreto, ella siempre la protegería. Amelia no entendió esas palabras en ese momento, pero luego se dio cuenta de que Isabela pudo haber visto mucho más de lo que jamás imaginó. Luego Isabela se fue, de forma repentina y brutal, llevándose la única luz en la vida de Amelia. El día que fue asesinada, Amelia lloró más que en cualquier otro momento desde la muerte de su padre. Perdió a su protectora, a su amiga, a la hermana que nunca se atrevió a nombrar en voz alta. A partir de entonces, Amelia se hizo aún más invisible en la mansión Moretti. Bajó la cabeza aún más, habló menos y aprendió a convertirse en un fantasma solo para sobrevivir. Pero en su corazón, el recuerdo de Isabela permaneció intacto, junto con el secreto que juró llevar consigo hasta la tumba. Esa noche, Gabriel Moretti hizo algo que no había hecho en 3 años. Salió de la mansión solo, sin guardaespaldas, sin conductor, sin decir a nadie a dónde iba. La curiosidad por la misteriosa mujer embarazada lo había carcomido durante semanas y no podía esperar otro informe de sus hombres. Necesitaba ver por sí mismo, comprender cómo una sirvienta que había trabajado para él durante 5 años podía estar ocultando un secreto tan profundo. Marco había informado que Amelia vivía en los barrios bajos del sur, que ningún hombre la visitaba. Pero esa información no era suficiente para responder a las preguntas que se agitaban cada vez más en la mente de Gabriel. Se sentó en su Mercedes negro, estacionado a unos 100 metros de la puerta trasera de la mansión, esperando que Amelia terminara su turno. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando vio su pequeña figura salir por la entrada de servicio. Llevaba un abrigo gris viejo y gastado en los hombros, el mismo bolso negro descolorido que llevaba todos los días, sus hombros encorvados contra el frío del invierno temprano. Su vientre estaba visiblemente redondo debajo de la tela, y Gabriel notó que caminaba más despacio de lo habitual, una mano apoyando la parte baja de su espalda como si soportara un dolor constante. Encendió el motor, mantuvo una distancia segura y comenzó a seguirla. Amelia caminó hasta la parada de autobús a unos 10 minutos de la mansión, temblando en la fría oscuridad mientras esperaba el último autobús del día. Gabriel estacionó al otro lado de la calle, apagó las luces y la observó a través del parabrisas. Se dio cuenta de que nunca antes la había mirado de verdad, nunca la había visto como un ser humano. Para él, Amelia había sido parte del mobiliario de la mansión, un fantasma silencioso que limpiaba y desaparecía, nada más. Pero ahora, al verla de pie sola bajo la tenue luz amarilla de la calle, con su vientre de embarazada y su rostro exhausto, se preguntó cómo era realmente su vida después de salir de la casa que él llamaba hogar. Llegó el autobús. Amelia subió con un esfuerzo visible y Gabriel la siguió. El viaje duró casi 2 horas, pasando por barrios que cambiaron de ricos a clase media y luego se hundieron hasta el fondo de la sociedad. Observó cómo el paisaje exterior cambiaba de elegantes casas con exuberantes jardines verdes a bloques de apartamentos grises con farolas parpadeantes, y finalmente a callejones oscuros llenos de basura y figuras sin hogar acurrucadas contra paredes húmedas. Su Mercedes parecía absurdamente fuera de lugar aquí, como un diamante caído en un montón de basura. Pero no le importó. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Amelia bajó en una parada descubierta frente a una hilera de edificios de apartamentos decrépitos con la pintura desconchada. Caminó unos minutos más
Giró en un callejón oscuro iluminado por solo un puñado de bombillas débiles, luego entró por la puerta de un edificio de 5 pisos que parecía que podía derrumbarse en cualquier momento. Gabriel aparcó en la boca del callejón, salió y la siguió a través de la oscuridad. Comenzó a llover, primero como una ligera llovizna, luego rápidamente se convirtió en un fuerte aguacero, como si el cielo mismo se abriera. No tenía paraguas, ni impermeable, pero no regresó al coche. Se quedó bajo la lluvia, levantando la cara para mirar el edificio ruinoso en el que Amelia acababa de entrar. Su apartamento estaba en el 5.º piso. Gabriel lo sabía porque contó cada nivel mientras observaba su sombra subir por las ventanas sucias. Unos minutos más tarde, una luz amarilla débil parpadeó en el apartamento del extremo derecho, y supo que estaba en casa. La lluvia empapó su caro traje. El agua le corría por la cara. Pero Gabriel no se movió. Se quedó allí como una estatua, mirando la pequeña ventana que brillaba débilmente, preguntándose por qué una mujer que trabajaba 14 horas al día tenía que vivir en tanta miseria. Sabía que no le pagaban, sabía que estaba pagando la deuda de su padre, pero verlo con sus propios ojos despertó algo extraño dentro de él, algo que no podía nombrar. Luego lo escuchó. Desde la ventana ligeramente abierta del 5.º piso, flotando a través del sonido de la lluvia golpeando el concreto, llegó la voz de un niño, clara, ansiosa, llena de afecto. La voz de un niño llamando a su madre. El corazón de Gabriel se apretó como si lo estrujara una mano invisible. Amelia tenía un hijo que había escondido durante tantos años. Y ese hijo, ¿quién era el padre? Gabriel se quedó helado bajo la lluvia torrencial, su ropa empapada hace mucho tiempo, sin que él siquiera lo notara. Todos sus sentidos estaban fijos en la pequeña ventana del 5.º piso de la que acababa de salir la clara voz de un niño. Se acercó, refugiándose en la sombra del muro opuesto, esforzándose por escuchar con más claridad a través del telón de lluvia. Entonces lo escuchó, inconfundible y nítido. La voz de un niño pequeño preguntando con ansiosa emoción si su madre estaba en casa, llamándola una y otra vez. La voz de Amelia respondió, suave y cálida, de una manera que Gabriel nunca había oído dentro de la mansión, diciéndole que estaba en casa, llamándolo Noah, elogiándolo por ser bueno, preguntando si había esperado mucho tiempo. Noah. El nombre del niño era Noah. Gabriel lo repitió en silencio, como si lo grabara en su memoria. Amelia tenía un hijo, un niño que había escondido durante todos esos años, trabajando en su mansión. Durante 5 años había venido cada mañana y se había ido cada noche, limpiando cada rincón, lavando cada camisa, cocinando cada comida, sin mencionar ni una sola vez que tenía un hijo. Ni una sola vez alguien había visto las señales de una madre. Había sido tan perfecta en su papel de sirvienta, silenciosa, que todos olvidaron que tenía una vida más allá de los muros de la mansión Moretti. El corazón de Gabriel latía con fuerza en su pecho, no por el frío, sino por una extraña sensación que no podía definir. ¿Por qué había escondido esto? ¿Quién era el padre del niño? ¿Cuántos años tenía el niño? Las preguntas se arremolinaban en su mente sin pausa. Intentó calcular, intentó recordar si había habido algo inusual en esos 5 años que se le hubiera escapado. No lo había, porque nunca había mirado a Amelia de verdad. Nunca la había visto como una persona con sentimientos, con un pasado, con secretos. Del apartamento de arriba llegó el sonido de la risa de un niño, pura e inocente, como si el mundo no tuviera nada que temer. Gabriel escuchó a Amelia preguntar si su hijo había comido. Escuchó a una mujer mayor responder que el niño ya había cenado y se había bañado. Escuchó a Noah contarle ansiosamente a su madre sobre su día. Era el sonido de una familia, pequeña y pobre, pero aún así una familia. Lo mismo que Gabriel había perdido 3 años antes y creyó que nunca volvería a tener. Permaneció en la oscuridad durante casi otra hora hasta que la luz del apartamento del 5.º piso se apagó y el edificio quedó en silencio. La lluvia amainó, dejando solo el goteo de agua de los toldos en los charcos poco profundos de la calle. Gabriel regresó al Mercedes, esperando en la boca del callejón,
sus pasos pesados como si estuviera cargado de 1000 preguntas sin respuesta. Se sentó en el coche sin encender el motor, mirando fijamente el volante. Esa noche, Gabriel Moretti no pudo dormir. Yacía en la vasta cama de la fría habitación, con los ojos bien abiertos, mirando el techo mientras las imágenes daban vueltas sin fin en su mente. Amelia con su creciente vientre de embarazada. El apartamento decrépito en los barrios bajos. El sonido de un niño llamando a su madre. ¿Quién era el padre de Noah? ¿Por qué lo había escondido? ¿Por qué nunca había pedido tiempo libre para estar con su hijo? Las preguntas lo atormentaban como fantasmas inquietos. Y Gabriel sabía que no encontraría la paz hasta que descubriera la verdad. Mañana investigaría más a fondo. Averiguaría quién era ese niño y por qué su existencia lo inquietaba tan profundamente. A la mañana siguiente, Gabriel llamó a Marco a su estudio en cuanto empezó al amanecer. Su leal lugarteniente miró a su jefe con preocupación, porque el rostro de Gabriel era diferente a lo que veía en los días normales. Ya no era la familiar máscara de fría indiferencia, sino algo más parecido a una inquietud intranquila, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Gabriel dio su orden bruscamente. Su tono no permitía preguntas. Quería que Marco irrumpiera en el apartamento de Amelia mientras ella trabajaba en la mansión. Quería saber todo sobre el niño que vivía allí y quería fotografías. Marco asintió sin decir una palabra, aunque la confusión se agitaba dentro de él en cuanto a por qué a su jefe le importaría el hijo de una sirvienta. Al mediodía de ese día, mientras Amelia estaba ocupada limpiando la sala de estar de abajo, Marco y otros dos llegaron al destartalado complejo de apartamentos en la parte sur de la Ciudad de México. Subieron 5 tramos de escaleras húmedas. Los escalones de madera crujían bajo su peso y se detuvieron frente al apartamento número 512. La vieja cerradura tardó menos de 10 segundos en abrirse y entraron en un espacio abarrotado donde incluso la luz del día luchaba por pasar a través de las ventanas sucias. El apartamento tenía un dormitorio, una sala de estar y cocina combinadas, y un pequeño baño con un grifo oxidado. Las paredes estaban manchadas de moho, el techo se desprendía en algunos lugares revelando cemento desnudo, y los muebles estaban tan gastados que parecían haber sido comprados de segunda mano o sacados directamente de un basurero. En la sala de estar, una anciana estaba sentada en un sofá raído, con agujas de tejer en las manos, y frente a ella, un niño pequeño jugaba con un coche de juguete de plástico barato. Marco reconoció a la mujer de inmediato. Era Rosa, la ex niñera que una vez había trabajado en la mansión Moretti muchos años antes de retirarse, debido a su edad y fragilidad. Miró a los hombres desconocidos con miedo. Pero cuando Marco levantó una mano para indicar que no tenían malas intenciones, ella silenciosamente acercó al niño a su pecho. Marco se acercó y se agachó para mirar al niño, y lo que vio le cortó la respiración. El niño lo miró con ojos azules claros, como un lago otoñal. El mismo tono distintivo que Marco había visto todos los días durante 20 años sirviendo a la familia Moretti. Los ojos de Gabriel. Marco tomó fotos del niño apresuradamente desde varios ángulos. Sus manos temblaban tanto que casi se le caía el teléfono. El niño tenía un cabello negro espeso como Gabriel, una mandíbula cuadrada como Gabriel, un puente nasal alto y líneas faciales que parecían haber sido talladas del mismo molde que el hombre al que Marco había jurado lealtad de por vida. No había error. No era posible una coincidencia. Este niño era sangre de la familia Moretti. Marco le preguntó a Rosa cuántos años tenía el niño, y ella respondió, con voz temblorosa, que Noah acababa de cumplir 4 años el mes anterior. 4 años. Marco calculó rápidamente en su mente y se dio cuenta de que eso significaba que el niño había sido concebido unos 5 años antes, exactamente en el momento en que Amelia comenzó a trabajar en la mansión. Cuando Marco regresó e informó lo que había visto, Gabriel no dijo nada. Tomó el teléfono, miró la imagen del niño y sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Esos ojos azules los había visto todas las mañanas en el espejo. Ese rostro lo había visto en fotografías de su propia infancia. Noah no solo se parecía a él. Noah era como una versión más pequeña de sí mismo de hace 30 años. No podía ser, se dijo Gabriel. No podía ser cierto.
Sin embargo, la prueba estaba justo delante de él, inconfundible e innegable. Gabriel ordenó a Marco que obtuviera secretamente una muestra de ADN del niño por cualquier medio necesario. Un mechón de pelo, un cepillo de dientes, cualquier cosa. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba confirmar lo que su corazón había sabido desde el instante en que vio esos ojos azules en la fotografía. Esa noche, Gabriel se sentó solo en su estudio, con una botella de whisky delante de él, pero no bebió ni un solo trago. Miró la foto de Noah en la pantalla de su teléfono, luego miró la foto de boda de él e Isabela en el escritorio. Isabela había llorado durante incontables noches porque no podía darle un hijo. Se había culpado a sí misma por cada intento fallido de concepción. Pero si este niño era realmente suyo, si había tenido un hijo durante 4 años sin saberlo, entonces, ¿qué significaba eso? ¿Cómo había sucedido? ¿Y por qué Amelia se lo había ocultado durante todos esos años? 3 días después, el médico privado de la familia Moretti llamó para informar que los resultados de la prueba estaban listos. Gabriel le ordenó que viniera a la mansión de inmediato y que no hablara con nadie sobre este asunto. Cuando el anciano médico entró en el estudio, sosteniendo un sobre blanco, Gabriel se dio cuenta de que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonando en sus oídos. Arrancó el sobre, lo abrió y leyó cada línea del informe sin parpadear. Probabilidad de relación sanguínea paternal 99%. Noah era su hijo biológico. Gabriel leyó ese número una y otra vez como si no pudiera confiar en sus propios ojos. 90.9. La ciencia había confirmado lo que su corazón había sabido desde el momento en que vio los ojos azules del niño en la fotografía. Tuvo un hijo. Tenía un hijo de 4 años viviendo en un apartamento ruinoso en los barrios bajos, jugando con juguetes baratos, mientras su padre se sentaba aquí en una mansión multimillonaria, completamente inconsciente de su existencia. El papel tembló en la mano de Gabriel, y se dio cuenta de que eran sus propias manos las que temblaban. El jefe de la mafia más despiadado de la Ciudad de México, un hombre que había matado a innumerables enemigos sin una pizca de emoción, ahora temblaba por el resultado de una prueba de ADN. Se desplomó en la silla, su mente girando con miles de pensamientos caóticos. Noah tenía 4 años, lo que significaba que el niño había nacido hace unos 4 años y fue concebido hace unos 5 años. Hace 5 años. ¿Cuándo fue exactamente eso? Gabriel rebuscó en su memoria, obligándose a recordar lo que había sucedido durante ese tiempo. Entonces recordó. Hace 5 años fue cuando Isabela estaba recibiendo su quinto tratamiento de fertilidad, el que habían puesto toda su esperanza, solo para que fracasara como todos los demás. Recordó lo destrozada que había quedado Isabela cuando el médico anunció que el embrión no se había desarrollado. Recordó que lloró durante días sin parar. Recordó la impotencia que lo consumió cuando no pudo hacer nada para aliviar el dolor de su esposa, pero no recordaba haberse acostado con Amelia. Gabriel buscó en cada rincón de su memoria, tratando de encontrar cualquier rastro de cómo y cuándo pudo haber sucedido. Recordó haber bebido mucho durante ese periodo. Recordó largas noches sentado solo en su estudio con una botella de whisky para ahogar el dolor del fracaso. Recordó el entumecimiento mientras el alcohol inundaba su sangre y borraba todo pensamiento. ¿Había hecho algo durante una de esas noches de borrachera que ya no podía recordar? ¿Había tocado a Amelia en un estado de embriaguez y luego lo había olvidado todo a la mañana siguiente? Gabriel volvió a mirar el resultado de la prueba. El 99.99% parecía burlarse de él. Había tenido un hijo durante 4 años sin saberlo, mientras Isabela moría con el dolor de no poder ser madre. Si ella hubiera sabido, si hubiera sabido que su esposo tuvo un hijo con una sirvienta bajo su propio techo, ¿cómo se habría sentido? ¿Esta verdad la habría destruido o le habría traído alegría? Gabriel no lo sabía y nunca lo sabría, porque Isabela ya no estaba para que él le preguntara. Ahora necesitaba respuestas de la única persona que podía explicarlo todo. Amelia tenía que decirle qué había pasado esa noche, por qué le ocultó la verdad durante 4 años y por qué eligió sufrir en silencio mientras criaba a su hijo sola en la pobreza.
Gabriel apretó el resultado de la prueba en su puño, su mandíbula se tensó, y supo que la confrontación entre él y Amelia era inevitable. Esa noche, después de recibir los resultados del ADN, Gabriel se sentó solo en su estudio y trató de recordar la fatídica noche de hacía 5 años. El recuerdo se había desdibujado por el alcohol, pero ahora que sabía la verdad, fragmentos dispersos comenzaron a emerger lentamente en su mente, como fotogramas dañados de una película antigua. Hace 5 años había sido el invierno más frío que Gabriel había soportado. No por el clima, sino porque el dolor que congelaba tanto su corazón como el de Isabela había sido insoportable. Habían intentado la fecundación in vitro por quinta vez, esta vez con el mejor médico, la medicación más cara y la mayor esperanza que jamás se habían atrevido a tener. Isabela se había privado de todo durante meses, sin beber una sola gota de alcohol, sin comer nada que pudiera afectar la concepción, rezando todas las noches como si Dios seguramente escucharía sus súplicas. Pero Dios no escuchó. El médico llamó un viernes por la tarde, su voz pesada mientras explicaba que el embrión había dejado de desarrollarse en la sexta semana, que este era el quinto fracaso consecutivo y que quizás necesitarían considerar otras opciones como la gestación subrogada o la adopción. Isabela se desplomó por completo después de la llamada. Lloró como nunca antes, sus sollozos desgarradores resonando por la mansión, y nadie podía consolarla. Se encerró en su habitación durante días, no comió ni bebió, se acurrucó en la cama y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Gabriel se quedó fuera de la puerta de su esposa, oyendo sus sollozos rotos a través de la gruesa madera, sintiéndose el hombre más inútil del mundo. La tercera noche después de la noticia, Isabela tomó pastillas para dormir y cayó en un sueño profundo. Gabriel no pudo dormir. Bajó a su estudio, abrió el armario de licores y empezó a beber. No supo cuándo se agotó la primera botella, luego la segunda, luego la tercera. Bebió como si intentara ahogar su dolor en alcohol. Bebió hasta que la habitación comenzó a dar vueltas, hasta que ya no pudo distinguir lo que era real de lo que no lo era. Pensó en Isabela, en el hijo que nunca tendrían, en los interminables ciclos de esperanza y decepción, en la impotencia de ver a su esposa destrozarse sin poder hacer nada. Estrelló un vaso contra la pared, arrojó una botella de whisky al suelo, gritó en su locura de borracho como un hombre que perdía la cordura. El ruido despertó a alguien. Amelia, la sirvienta, que llevaba allí solo unos meses, fue enviada por un guardaespaldas para limpiar el desorden en el estudio del jefe. Entró en la habitación oscura, iluminada solo por una débil lámpara de escritorio, y vio a Gabriel desplomado en el suelo entre cristales rotos, con una botella casi vacía en la mano, los ojos rojos y desenfocados. Se agachó para recoger los fragmentos, tratando de no hacer ruido para no molestarlo. Pero en su estado de embriaguez, Gabriel levantó la vista y vio la figura de una mujer en la tenue luz, con el pelo negro y largo como el de Isabela, una figura esbelta como la de Isabela, y con la mente entumecida por el alcohol, creyó que era Isabela. Llamó a su esposa por su nombre, con la voz ahogada por el dolor. Extendió la mano, agarró la muñeca de la mujer y la atrajo hacia sí. Amelia se quedó paralizada de terror, sin saber qué hacer. No era Isabela, quería decirlo, pero las palabras se le quedaron atragantadas en la garganta. Gabriel la abrazó, susurrando palabras de amor destinadas a su esposa, pidiéndole disculpas por no haberle podido dar un hijo, pidiéndole disculpas por todo. Sus lágrimas cayeron sobre su hombro, y Amelia se dio cuenta de que este despiadado jefe de la mafia también era solo un hombre destrozado por el dolor. Quiso apartarlo. Quiso decirle que no era su esposa, pero tenía miedo. Temía su reacción en su estado de embriaguez. Temía que estallara de rabia y descargara su furia sobre ella. Temía que la echara y no tuviera forma de pagar la deuda de su padre. Amelia solo tenía 22 años, una joven que nunca había sido tocada por nadie, y no sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo. Cuando Gabriel la besó, cuando la tendió en el sofá de la esquina de la habitación, cuando lo que siguió se desarrolló como una pesadilla de la que no podía escapar,
Amelia solo pudo cerrar los ojos y rezar para que terminara rápidamente. No lloró, no gritó. Se quedó inmóvil como una muñeca sin vida y aguantó. A la mañana siguiente, cuando Gabriel se despertó en el sofá con un fuerte dolor de cabeza, no recordaba nada de la noche anterior, excepto que había bebido demasiado. La habitación había sido completamente limpiada. No quedaban rastros de cristales rotos ni botellas vacías. Supuso que alguien había ordenado mientras dormía y no se molestó en preguntar quién. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como cómo ayudar a Isabela a superar este golpe. No tenía idea de lo que había hecho la noche anterior. No tenía idea de que la mujer en sus brazos no había sido su esposa. Y no tenía idea de que una pequeña vida había comenzado a formarse dentro de la sirvienta silenciosa. En cuanto a Amelia, se despertó en la pequeña habitación del sótano reservada para los sirvientes. Se miró al espejo y vio a una extraña mirándola. Se duchó, se puso su uniforme y fue a trabajar como si nada hubiera pasado. No le dijo a nadie, no lloró, no acusó, porque sabía que nadie creería a una sirvienta que pagaba una deuda. Porque sabía que si hablaba, la culparían a ella, y porque sabía que en este mundo los débiles no tenían derecho a la justicia. Amelia se tragó su dolor y continuó viviendo hasta 2 meses después, cuando descubrió que estaba embarazada y se dio cuenta de que la fatídica noche había dejado una marca que nunca podría borrarse. Esa tarde, después de que la mansión había caído en silencio y la mayoría del personal se había retirado a sus habitaciones, Gabriel instruyó a Marco para que trajera a Amelia a su estudio. La habitación estaba envuelta en la oscuridad, iluminada solo por una pequeña lámpara de escritorio que proyectaba un tenue resplandor amarillo y pintaba extrañas sombras a lo largo de las paredes. Gabriel se sentó detrás del escritorio de roble negro, su rostro engullido por la sombra, con solo sus fríos ojos azules brillando como los de un depredador que observa a su presa. En el escritorio, frente a él, yacía el resultado de la prueba de ADN, inmóvil y pesado como una sentencia de muerte, esperando ser leída en voz alta. Había esperado este momento todo el día, había preparado miles de preguntas en su mente. Sin embargo, cuando sonó el golpe en la puerta y Amelia entró, se dio cuenta de que todavía no estaba listo para enfrentar la verdad. Amelia entró con su habitual postura tímida, la cabeza agachada, los ojos fijos en el suelo, las manos juntas frente a su cada vez más grande vientre. No sabía por qué su empleador la había convocado a esta hora, pero el instinto de alguien que había vivido con miedo durante 5 años le dijo que algo andaba terriblemente mal. Su corazón latía violentamente en su pecho mientras estaba de pie frente al escritorio de Gabriel, esperando que él hablara. El silencio se prolongó hasta que se volvió sofocante, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pared, como si contara hacia una catástrofe inevitable. Entonces Gabriel habló, su voz baja y gélida. Le preguntó si sabía por qué la había llamado. Amelia negó con la cabeza. Su voz temblaba mientras decía que no lo sabía. Gabriel no dijo más. Simplemente tomó el papel del escritorio y se lo arrojó. Giró en el aire antes de aterrizar a los pies de Amelia, boca arriba en el suelo. Las líneas impresas en negrita eran claramente visibles bajo el resplandor de la lámpara. Amelia se agachó para recogerlo, y en el instante en que sus ojos captaron los números, 99.9%, en el instante en que leyó la confirmación de una relación sanguínea paternal, todo su mundo se derrumbó. El papel se le escapó de los dedos. Sus piernas cedieron como si toda la fuerza se hubiera drenado de su cuerpo. Amelia cayó de rodillas al frío suelo. Las lágrimas brotaron incontrolablemente. Sabía que este día llegaría. Lo había temido durante 5 largos años, y ahora estaba aquí. Gabriel lo sabía. Sabía que Noah era su hijo. Sabía que ella le había ocultado la verdad durante 4 años. Y por todo lo que sabía sobre este hombre, sobre su crueldad despiadada, estaba segura de que moriría esa noche. No le temía a la muerte. Le temía a Noah. Temía por su pequeño que dormía plácidamente en un apartamento destartalado. Sin saber que su madre tal vez nunca regresaría, se arrastró hacia el escritorio de Gabriel, se arrodilló, juntó las manos como en oración
y suplicó entre sollozos ahogados. Le pidió que la matara si lo deseaba, que la castigara de la manera que él considerara oportuna, pero le suplicó que no tocara a Noah. El niño era inocente. No sabía nada. No había hecho nada malo. Estaba dispuesta a aceptar cualquier castigo, dispuesta a morir allí mismo, si eso era lo que él quería, siempre y cuando él prometiera que dejaría a Noah en paz. Amelia lloró como nunca antes, sus sollozos desgarradores resonando por la habitación oscura. Y por primera vez en 3 años, Gabriel vio a una mujer llorando delante de él que no era Isabela. Gabriel se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a Amelia, mientras ella estaba arrodillada en el suelo. La miró desde arriba, su rostro no revelaba ninguna emoción, mientras dentro de él una tormenta furiosa. Le preguntó por qué se lo había ocultado, por qué no se lo había dicho desde el principio, por qué había elegido criar al niño sola en la pobreza en lugar de acudir a él y exigir lo que el niño merecía. Su voz no gritó ni gruñó. Era fría y uniforme, como si estuviera preguntando por un informe de negocios, y esa calma era más aterradora que cualquier estallido de rabia. Amelia lo miró, sus ojos rojos e hinchados por el llanto, y comenzó a contar su historia. Habló de esa noche, de cómo él había estado tan borracho que la confundió con Isabela, de cómo ella había tenido demasiado miedo para resistir o hablar. Le contó cómo descubrió que estaba embarazada 2 meses después, del pánico cuando se dio cuenta de que estaba llevando al hijo de un jefe de la mafia casado. Habló de considerar un aborto pero no tener dinero, y luego de cómo, cuando su vientre comenzó a crecer, no tuvo más remedio que tener al bebé. Le contó sobre Isabela, de cómo había descubierto el embarazo y preguntó quién era el padre. Gabriel le preguntó qué le había dicho a Isabela. Amelia bajó la cabeza, su voz un susurro como si temiera que alguien pudiera escuchar. Dijo que había mentido. Le dijo a Isabela que había sido atacada por un extraño en la calle mientras regresaba tarde del trabajo. No se había atrevido a decir la verdad porque sabía que Isabela sufría por no poder tener hijos. No podía decirle que su esposo la había dejado embarazada, incluso si había sucedido mientras él estaba borracho. Temía que la verdad destruyera a Isabela, destrozara su matrimonio, la hiriera tan profundamente que tal vez nunca se recuperaría. Y después de que Isabela murió, tuvo aún más miedo de hablar porque temía que Gabriel la matara, se llevara a Noah y nunca más le permitiera ver a su hijo. Amelia sollozó incontrolablemente. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta. Dijo que lo sentía. Sentía haber ocultado la verdad. Sentía haber permitido que Noah creciera sin padre. Sentía todo, pero le suplicó que la entendiera. Era solo una mujer débil que intentaba proteger a su hijo en un mundo brutalmente cruel para personas como ella. No tenía poder, ni dinero, ni nadie de su parte. Todo lo que podía hacer era permanecer en silencio y aguantar porque esa era la única forma en que ella y Noah podían sobrevivir. Gabriel permaneció en silencio mientras escuchaba a Amelia hablar, su rostro aún frío como una piedra. Sin embargo, algo había comenzado a vacilar en sus ojos. Cuando ella terminó, pensó que finalmente sabía toda la verdad. Pero Amelia dudó. Luego dijo que había una cosa más que tenía que decirle. Temblorosa se levantó, pidió permiso para ir a buscar algo y salió de la habitación. Unos minutos más tarde, regresó, sosteniendo un sobre viejo y amarillento, uno que había guardado como un tesoro durante 3 años. Lo colocó en el escritorio frente a Gabriel y dijo que era algo que Isabela le había confiado antes de morir, con instrucciones de entregárselo a Gabriel solo cuando él supiera la verdad sobre Noah. Gabriel miró el sobre e instantáneamente reconoció la familiar letra de su esposa en su superficie. Su nombre estaba escrito con tinta azul, el trazo suave y elegante, tal como la propia Isabela. Su mano tembló al tomarlo y le tomó varios segundos estabilizarse antes de abrirlo. Adentro había una larga carta de 2 páginas, escrita a mano cuidadosamente en el papel ligeramente perfumado que Isabela siempre usaba. Comenzó a leer y cada palabra se sintió como una cuchilla que cortaba su endurecido corazón. Isabela escribió que sabía la verdad.
Nunca había creído la historia de Amelia sobre haber sido atacada por un extraño porque sabía que Amelia nunca llegaba tarde a casa, porque sabía que la chica era demasiado gentil y tímida para mentir convincentemente. Isabela había observado en silencio, le había pedido al médico de la familia que tomara una muestra de ADN de Noah cuando el niño acababa de nacer y había conocido el resultado antes de que Noah cumpliera un año. Noah era el hijo de Gabriel, su sangre, el hijo que ella había anhelado durante tantos años, pero nunca pudo tener. Gabriel tuvo que dejar de leer por un momento mientras su visión se nublaba. Gabriel no podía creer que Isabela hubiera sabido la verdad desde el momento en que Noah nació hasta su último aliento sin decir una sola palabra. Había vivido con ese secreto, viendo a Amelia trabajar todos los días en la mansión y sabiendo que su esposo tenía un hijo con otra mujer. Sin embargo, ella eligió el silencio para proteger la frágil paz de su hogar. ¿Por qué? Sigue leyendo para encontrar la respuesta. Isabela escribió que no estaba enfadada con Gabriel porque sabía que esa noche él no sabía lo que estaba haciendo. Sabía que había estado borracho hasta perder el conocimiento. Sabía que había estado destrozado por el dolor de no poder darle un hijo. Y sabía que nunca la habría traicionado intencionalmente. Tampoco estaba enfadada con Amelia porque sabía que la chica no tuvo elección, no tenía derecho a negarse, y había soportado todo sola en silencio durante años. Si había alguien a quien culpar, escribió Isabela, fue el destino mismo, el destino que había arreglado una tragedia que ninguno de ellos había deseado nunca. Pero lo que más ahogó a Gabriel fueron las últimas líneas de la carta. Isabela escribió que había rezado durante años para darle un hijo. Y aunque ese milagro no vino de ella, todavía llegó. Noah era ese milagro, la respuesta a sus oraciones, aunque llegara de una manera que nadie podría haber imaginado. Escribió que si ella no podía ser la madre del niño, al menos podría protegerlo de lejos, podría ayudar a Amelia a criarlo sin que nadie lo supiera. Escribió que amaba a Gabriel. Lo amaba lo suficiente como para aceptar todo, incluso ver a su hijo crecer sin poder llamarlo suyo. Y al final de la carta, como si hubiera intuido lo que se avecinaba, Isabela escribió que si un día ella ya no estaba a su lado, quería que encontrara a Noah, que fuera el padre del niño, que le diera lo que se merecía. Escribió que quería que Gabriel fuera feliz, quería que tuviera una familia. Y si la mujer que le trajo esa felicidad era Amelia, entonces ella lo aceptaba. Escribió que perdonaba todo y solo deseaba que él no viviera en la oscuridad para siempre. La última línea de la carta estaba escrita con trazos desiguales, como si Isabela hubiera estado llorando cuando la escribió, diciendo, «Te amo, Gabriel. Por favor, vive una vida feliz por mí». Gabriel terminó de leer y se desplomó en la silla. El papel se le escapó de la mano y cayó suavemente al suelo, como una hoja seca. Y entonces, por primera vez en 3 años desde la muerte de Isabela, el jefe de la mafia más despiadado de la Ciudad de México lloró, no con sollozos, no con gritos de agonía, sino con lágrimas silenciosas que corrían por su rostro endurecido, lágrimas que creyó que se habían secado hacía mucho tiempo. Lloró por Isabela, por el amor ilimitado que le había dado, por el silencioso sacrificio que había soportado durante tantos años. Amelia se quedó paralizada en la esquina de la habitación, llorando también, y por primera vez vio al verdadero Gabriel Moretti, no al aterrador jefe de la mafia, sino a un hombre destrozado por la pérdida de la mujer que lo había amado más que nadie en el mundo. 2 días después de esa confrontación, Gabriel decidió encontrarse con su hijo. Esta vez no observó desde la distancia, no se quedó bajo la lluvia, mirando una ventana como un extraño. Condujo hasta el destartalado complejo de apartamentos en la parte sur de la Ciudad de México un sábado por la tarde. Cuando Amelia estaba en casa con Noah, ella sabía que él vendría. Él había llamado con anticipación, y ella había pasado toda la noche preparándose para el momento que tanto anhelaba como temía. Gabriel subió los 5 tramos de escaleras gastadas, oyendo los escalones crujir bajo sus caros zapatos de cuero, su corazón latiendo más fuerte que nunca en su vida. Había enfrentado a cientos de enemigos, mirado cañones de armas sin inmutarse. Sin embargo, ahora, de pie ante la puerta del apartamento donde vivía su hijo,
Sus piernas se sentían pesadas como si estuvieran cargadas de piedra. Amelia abrió la puerta, su rostro tenso, pero tratando de mantener la calma. Se hizo a un lado para dejar entrar a Gabriel, y él vio el pequeño apartamento donde su hijo había vivido durante 4 años. Era aún más miserable de lo que había imaginado desde fuera, con paredes manchadas por la humedad, muebles destrozados y remendados toscamente, y una luz débil que se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo. Pero Gabriel no tuvo tiempo de asimilarlo, porque en medio de la sala de estar, un niño pequeño estaba sentado en el suelo jugando con un coche de juguete de plástico, y ese niño lo miró con ojos azules claros. Noah examinó al alto extraño con la curiosidad de un niño de 4 años. No tenía miedo, no se escondió. Simplemente inclinó la cabeza y preguntó con voz brillante quién era el hombre y por qué había venido a su casa. Gabriel se quedó inmóvil, con la garganta apretada hasta que no le salieron palabras. Miró al niño, al cabello negro y espeso tan parecido al suyo, a la barbilla cuadrada y al puente nasal alto copiados de su rostro, y algo dentro de su pecho se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Este era su hijo, su carne y sangre, el hijo que había soñado durante tantos años con Isabela. Lentamente se arrodilló para que sus ojos estuvieran al nivel de los de Noah, su voz ronca mientras respondía que era amigo de su madre. Noah lo consideró por un momento, como si decidiera si confiar en este extraño. Luego esbozó una gran sonrisa y volvió a su juguete. Levantó el coche con orgullo y le dijo a Gabriel que era suyo, que su madre lo había comprado hacía mucho tiempo, pero una de las ruedas estaba rota y ya no funcionaba. Gabriel miró el coche de plástico barato con su rueda agrietada y la pintura descolorida, y su corazón se apretó dolorosamente. El hijo del jefe de la mafia más rico de la Ciudad de México estaba jugando con un juguete roto que Amelia probablemente había comprado de segunda mano con el poco dinero que podía pedir a la gente de la mansión. Gabriel extendió la mano y tomó suavemente el coche de las manos de Noah, dándole la vuelta como si fuera lo más preciado del mundo. Le dijo al niño que le compraría un coche nuevo, el más hermoso, el más rápido. Los ojos de Noah se abrieron de par en par, su rostro se iluminó de alegría al preguntar si era verdad, y dijo que su madre le había dicho que no tenía dinero para comprar uno nuevo. Las palabras inocentes de un niño de 4 años atravesaron el corazón de Gabriel como una cuchilla. Miró a Amelia, que estaba de pie en la esquina, vio que se mordía el labio para contener las lágrimas y comprendió que ella había sacrificado todo para criar a su hijo mientras él vivía en el lujo sin saberlo nunca. Noah de repente extendió la mano y tocó la cara de Gabriel, sus pequeños dedos rozando la mejilla del hombre, y preguntó con simple asombro por qué sus ojos se parecían a los de Noah, porque su madre le había dicho que los ojos azules eran muy raros. Gabriel tomó la pequeña mano de su hijo y la sujetó en la palma, sintiendo lo frágil que era, como si pudiera romperse si apretaba demasiado. Este era su hijo, que llevaba su sangre, y se había perdido los primeros 4 años de su vida. No podía recuperar los años ya perdidos, pero se juró a sí mismo que a partir de ese momento no dejaría que a Noah le faltara nada. Después de esa primera tarde con Noah, Gabriel regresó a la mansión con la mente en ebullición y una decisión que ya se estaba gestando. No podía permitir que su hijo continuara viviendo en un apartamento destartalado en los barrios bajos. No podía permitir que un niño que llevaba la sangre de los Moretti creciera en la privación y la pobreza. Esa misma noche, llamó a Amelia a la mansión después de que Rosa se hubiera encargado de Noah y le informó de su decisión con una voz que no admitía objeciones. Quería que ella y Noah se mudaran a la mansión de inmediato, que vivieran en sus propias habitaciones privadas, con todas las comodidades, y que Noah fuera tratado como el heredero oficial de la familia Moretti. Era una orden, no una oferta, pero Amelia hizo algo que nadie en la familia Moretti se había atrevido a hacer. Se negó. Se puso de pie ante Gabriel, con ojos decididos a pesar de su voz temblorosa, y le dijo directamente que no quería que su hijo creciera en ese mundo. No quería que Noah supiera que su padre era un jefe de la mafia. No quería que viera guardias armados caminando por la casa. No quería que escuchara reuniones sobre asesinatos o tráfico de armas.
Quería que Noah tuviera una infancia normal, que fuera a una escuela normal, que jugara con niños normales y que se convirtiera en un hombre decente en lugar de un criminal como su padre. Gabriel estaba tan furioso que golpeó la mano sobre el escritorio, haciendo que un vaso cayera al suelo y se destrozara. Le rugió a Amelia, exigiéndole saber quién se creía para negarse a él, para decidir el futuro de su hijo sin preguntarle. Él era el padre de Noah. Tenía derecho a llevar a su hijo a vivir con él, derecho a darle una vida de riqueza y seguridad. Pero Amelia no retrocedió. Mantuvo su mirada, su voz temblaba de emoción, pero era inquebrantable, diciendo que había criado al niño sola durante 4 años, mientras él ni siquiera sabía que el niño existía. Había sacrificado todo para protegerlo, para darle una vida pobre pero limpia. Podía matarla, podía hacerle lo que quisiera, pero no permitiría que su hijo se convirtiera en parte de ese mundo empapado de sangre. Permanecieron enfrentados en el estudio oscuro. El aire estaba tan tenso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. A Gabriel nunca se le había negado de esta manera. Nunca nadie se había atrevido a oponerse a sus órdenes. Una parte de él quería ordenar a sus hombres que llevaran a Amelia y a Noah a la mansión de inmediato, quisiera ella o no. Pero otra parte, la parte que Isabela había despertado a través de su carta, lo detuvo. Recordó las últimas palabras de Isabela, recordó su deseo de que fuera feliz, y comprendió que la felicidad no podía construirse con fuerza y coerción. Al final, después de una larga noche de reflexión, Gabriel cedió. Llamó a Amelia y le dijo que respetaría su decisión, pero con condiciones. Le compraría a ella y a Noah una casa nueva, en una zona más segura, cerca de buenas escuelas y parques donde Noah pudiera jugar. Borraría toda la deuda que su padre había dejado, liberándola de la vida de esclava por deudas que había soportado durante 5 años. Cubriría todos los gastos médicos de su madre, la trasladaría al mejor hospital con los mejores médicos y le proporcionaría a Noah todo lo que un niño necesitaba, desde ropa y juguetes hasta la matrícula en la mejor escuela privada de la ciudad. A cambio, solo pedía una cosa, el derecho a ver a su hijo cada fin de semana. Amelia escuchó en silencio durante mucho tiempo. No había esperado que el jefe de la mafia más despiadado de la Ciudad de México transigiera de esta manera. Buscó en los ojos de Gabriel engaño o planes ocultos, pero solo vio la sinceridad de un padre que intentaba hacer lo mejor por su hijo. Ella asintió con la cabeza, y por primera vez desde que se conocieron, llegaron a un entendimiento sin que nadie fuera forzado. Una semana después, Amelia y Noah se mudaron a una nueva casa en los suburbios del este de la Ciudad de México. Era una pequeña casa de 2 pisos con un jardín verde en un barrio tranquilo y seguro. Noah tenía su propia habitación con una cama suave y estantes llenos de juguetes nuevos, un patio trasero para correr y jugar, y niños de su edad al lado para hacerse amigos. Amelia se asomó a la ventana, viendo a su hijo reír en el patio con el coche a control remoto que Gabriel le había regalado, incapaz de creer lo rápido que sus vidas habían cambiado. Su madre había sido trasladada al mejor hospital oncológico para recibir tratamiento, y el médico dijo que había esperanza si se detectaba a tiempo. La deuda de su padre había desaparecido. Ya no tenía que vivir como una esclava. Y Gabriel, el hombre al que una vez había temido más que a nadie en el mundo, ahora aparecía todos los fines de semana con regalos y sonrisas para su hijo. Noah no sabía que el hombre que venía a visitarlo era su padre biológico. Gabriel y Amelia acordaron que se lo dirían cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Por ahora, para Noah, Gabriel era simplemente el tío Gabriel, el amable amigo de su madre, que le traía juguetes y le enseñaba a patear un balón de fútbol en el patio. Y extrañamente, al ver a Gabriel arrodillado sobre el césped jugando con su hijo, Amelia comenzó a ver a un hombre completamente diferente al frío jefe de la mafia que había conocido durante 5 años. Debajo del exterior despiadado, había un hombre anhelando amar y ser amado a cambio. Un padre aprendiendo a ser padre después de 4 años de ausencia en la vida de su hijo. Los meses de paz no duraron mucho. Mientras Gabriel saboreaba la recién hallada felicidad con su hijo, ojos invisibles observaban silenciosamente
cada cambio en él. Luca Moretti, el hermano menor de Gabriel, el segundo al mando de la familia y el siguiente en la línea de sucesión, comenzó a sospechar al notar la extraña transformación de su hermano. Gabriel ya no se sentaba solo bebiendo todas las noches, ya no llevaba la mirada fría y vacía que había tenido durante 3 años. Y lo más importante, comenzó a desaparecer todos los fines de semana sin decirle a nadie a dónde iba. Luca ordenó a sus hombres que siguieran a Gabriel, y lo que descubrió lo hizo enfurecer. Gabriel tenía un hijo, un niño de 4 años con los inconfundibles ojos azules de la sangre Moretti, viviendo en una casa que Gabriel había comprado recientemente en los suburbios. Luca miró las fotografías clandestinas de Gabriel jugando con el niño, levantándolo sobre sus hombros, sonriéndole con una sonrisa que Luca no había visto en el rostro de su hermano en años, y los celos se encendieron dentro de él como un fuego del infierno. Había esperado durante 3 largos años, esperando que Gabriel se hundiera en la desesperación después de la muerte de Isabela, esperando que se debilitara y se rindiera, para que un día pudiera ocupar el puesto de jefe de familia. Ahora todos sus planes estaban a punto de colapsar por completo. Si Gabriel tenía un hijo, ese niño se convertiría en el heredero legítimo, y Luca permanecería para siempre en segundo lugar, para siempre viviendo a la sombra de su hermano. Mientras Luca conspiraba silenciosamente en la oscuridad, Gabriel llevaba a cabo su propia investigación. Desde que leyó la carta de Isabela, no podía dejar de pensar en la muerte de su esposa. Algo no andaba bien. Algo que se le había escapado en la furia ciega de su venganza 3 años antes. Comenzó a reabrir los archivos de la emboscada, a interrogar de nuevo a los pocos hombres rusos que sobrevivían antes de que fueran eliminados. Y pieza por pieza, surgió un cuadro aterrador. La banda de los rusos no podía haber conocido el horario de Isabela sin que alguien de la familia Moretti les diera información. Había habido un infiltrado, un traidor dentro de su propia casa, y ese traidor había vendido a Isabela al enemigo. Gabriel llamó a Marco a su estudio y ordenó a su leal lugarteniente que revisara todo desde el principio. A Marco le tomó 2 semanas seguir todas las pistas, sobornar a criminales de bajo nivel para obtener información e incluso desenterrar secretos que todos creían que habían sido enterrados con la banda de los rusos. Los resultados de la investigación hicieron que Marco se desplomara en una silla cuando terminó de leer, sabiendo que entregar esta noticia a Gabriel podría ser la tarea más difícil de su vida. Esa noche, Marco colocó un grueso sobre en el escritorio de Gabriel, su voz pesada mientras advertía a su jefe que se preparara antes de abrirlo. Gabriel estudió a su lugarteniente, luego abrió lentamente el sobre. Dentro había llamadas telefónicas grabadas, fotografías secretas, extractos bancarios y una confesión jurada de un sicario de los rusos que se escondía en México. Cada prueba apuntaba a un solo nombre: Luca Moretti. Gabriel leyó cada página, escuchó cada grabación y cada prueba se sintió como una cuchilla clavada en su corazón. Luca, su propio hermano, el hombre en quien había confiado como su mano derecha durante años, fue quien conspiró con la banda de los rusos para matar a Isabela. Le había proporcionado su horario al enemigo, había aceptado un pago masivo para traicionar a su cuñada y se había sentado en silencio viendo a su hermano sufrir durante 3 años sin decir una palabra. El motivo de Luca quedó al descubierto en la confesión del sicario de los rusos. Quería que Gabriel se derrumbara después de la muerte de su esposa. Quería debilitarlo lo suficiente como para que abandonara su puesto de jefe de familia y Luca pudiera reemplazarlo. Gabriel se sentó en silencio en la oscuridad durante horas después de terminar el archivo. No lloró, no gritó, no destrozó la habitación como lo había hecho la noche en que se enteró del asesinato de Isabela. Su silencio fue más aterrador que cualquier rabia porque era el silencio de un hombre que planeaba vengarse. Luca había matado a su esposa, había matado a su hijo no nacido, había robado la felicidad que creyó que se había ido para siempre. Y ahora, justo cuando había encontrado una nueva luz en Noah, Luca estaba conspirando de nuevo. Gabriel sabía que su hermano no se detendría. Sabía que la existencia de Noah era una amenaza directa para el hambre de poder de Luca,
y que haría cualquier cosa para eliminar esa amenaza. Pero Gabriel ya estaba un paso demasiado tarde. Mientras él estaba sentado leyendo las pruebas de la traición de Luca, este ya estaba en movimiento. Sabía que si Gabriel descubría la verdad, moriría. Así que tenía que atacar primero. Tenía que conseguir la moneda de cambio más valiosa. Tenía que hacer lo único que acorralaría por completo a su hermano, y esa pieza era Noah y Amelia. Esa noche, mientras Gabriel seguía sentado en su estudio planeando cómo lidiar con Luca, su teléfono empezó a vibrar. El número de Amelia apareció en la pantalla, pero cuando respondió, la voz que se escuchó no era la suya. Era la voz de Luca, fría y triunfante, riendo suavemente en su oído mientras decía, «Hola, hermano mayor. Escucho que acabas de descubrir algunas cosas interesantes sobre mí. Pero antes de que hagas algo estúpido, quizás deberías saber que tu querido hijo y su madre están conmigo ahora mismo». Gabriel se levantó de su silla, su corazón pareció detenerse por un segundo. Luca se había llevado a Noah. Se había llevado a Amelia y a Noah. Luca continuó, su tono denso de placer, describiendo lo fácil que había irrumpido en la pequeña casa suburbana, lo rápido que el equipo de seguridad que Gabriel había organizado sigilosamente había sido neutralizado, cómo Amelia había gritado cuando sus hombres la habían arrastrado a ella y al niño fuera de la cama en medio de la noche. Dijo que Noah lloraba histéricamente, llamando a su madre, aterrorizado. Y si Gabriel quería volver a ver a su hijo con vida, haría exactamente lo que se le dijera. Luca presentó su ultimátum. Gabriel tenía que dimitir como jefe de la familia Moretti, cederle todo el poder y abandonar la Ciudad de México para siempre. Si se negaba, Luca enviaría pedazos de Noah y Amelia cada día hasta que no quedara nada que enviar. Gabriel apretó los dientes hasta que pudo oírlos crujir en su mandíbula. Preguntó dónde quería reunirse Luca, y éste se rió, diciendo que la dirección llegaría cuando él decidiera. La llamada terminó, dejando a Gabriel solo en la habitación oscura, con un miedo que nunca había conocido en su vida. Había enfrentado la muerte innumerables veces, había mirado cañones de armas sin inmutarse, pero ahora, con su hijo en manos enemigas, finalmente comprendió lo que era el verdadero miedo. En un almacén abandonado en el lado oeste industrial de la Ciudad de México, Amelia abrazó fuertemente a Noah, tratando de proteger al niño sollozante de las miradas viciosas de los hombres de Luca. La habitación estaba oscura y húmeda, iluminada solo por unas pocas bombillas débiles que colgaban del techo, con olor a basura y ratas muertas. Noah se aferraba al cuello de su madre, con la cara hundida en su hombro, sus gritos ahogados por el terror. Amelia le susurraba al oído que todo estaría bien, que mamá estaba allí, que nadie podía hacerle daño. Aunque sabía que era una mentira, porque había visto la mirada en los ojos de Luca cuando miró a Noah, la mirada de un hombre que podía matar a un niño de 4 años sin pestañear. Luca se acercó, agarró a Amelia por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás, preguntándole si sabía quién era, si entendía que no era más que una que se había acostado con el marido de otra mujer y había dado a luz a un bastardo. Amelia no respondió. Solo abrazó a Noah más fuerte, protegiéndole la cabeza para que no tuviera que ver la cara de Luca. Luca le dio una bofetada fuerte, haciéndola tambalear, pero ella no soltó a Noah. La pateó en el estómago, en el vientre, donde llevaba a su segundo hijo, y Amelia se dobló de agonía mientras seguía manteniendo a su hijo aferrado en sus brazos. Noah gritó cuando vio a su madre siendo golpeada. El niño de 4 años intentaba protegerla con su pequeño cuerpo, llorando y rogando a los extraños que dejaran de hacerle daño a su mamá. Luca miró al niño con asco y ordenó a sus hombres que le quitaran a Noah a Emilia. Ella gritó, arañó, mordió como un animal salvaje defendiendo a sus crías, pero era demasiado débil contra hombres adultos. Le arrancaron a Noah, lo tiraron a una esquina y comenzaron a golpear a Amelia metódicamente. Puñetazos en la cara, botas en el cuerpo, pies aplastándole las manos. Y Amelia lo soportó todo sin un sonido. Se mordió el labio hasta que sangró,
tragándose cada gemido porque no quería que Noah tuviera más miedo. No quería que viera a su madre sufrir. Cuando finalmente se detuvieron, Amelia yacía inmóvil en el sucio suelo, la sangre brotando de su nariz y boca, un ojo hinchado y cerrado, su cuerpo cubierto de moretones. Aún así, respiraba. Aún así, se arrastró hacia Noah, llorando en la esquina. Lo abrazó y susurró con voz ronca que estaba bien, que mamá estaba bien, que nunca lo abandonaría. Noah se aferró a ella, las lágrimas corrían por su pequeña cara, preguntando con voz temblorosa si iba a morir, rogándole que no muriera porque tenía miedo. Amelia le besó la frente y le dijo que no moriría, que siempre se quedaría con él, que papá vendría a salvarlos. No sabía si era verdad, pero tenía que darle esperanza a Noah, tenía que hacerle creer que alguien venía. Luca observó con aburrimiento. Luego se dio la vuelta para llamar a Gabriel con la dirección. Tomó una foto de Amelia cubierta de sangre sosteniendo a Noah y se la envió a su hermano con un mensaje que decía, «Tienes 24 horas para decidir». Después de eso, empiezo con el niño. Gabriel miró la imagen en su teléfono. Y por primera vez en su vida, el jefe de la mafia más despiadado de la Ciudad de México sintió que el miedo lo sacudía hasta lo más profundo. Gabriel no esperó las 24 horas completas. En el momento en que recibió la foto de Amelia cubierta de sangre, aferrándose a Noah, convocó a Marco y a los hombres más leales de la familia Moretti, aquellos de quienes sabía con absoluta certeza que no respondían a Luca. Trabajaron toda la noche, rastreando el origen de la llamada, diseccionando cada detalle de la imagen para determinar la ubicación. Para cuando empezó a amanecer, lo habían encontrado. Una fábrica abandonada en el lado oeste industrial de la ciudad, el mismo lugar que Gabriel había usado 3 años antes para torturar a los hombres de los rusos. Luca lo había elegido como burla, un mensaje a su hermano de que conocía todos los secretos más oscuros de la familia. Gabriel revisó la pistola que lo había acompañado durante 20 años, cargó una bala y se miró en el espejo. Los ojos que lo miraban ya no eran los de un frío jefe de la mafia, sino los de un padre preparado para hacer cualquier cosa para salvar a su hijo. No llevaba chaleco antibalas. No trajo un ejército. Solo Marco y 12 hombres en quienes confiaba su vida. Esta no era una guerra por territorio o poder. Esta era una guerra por la familia, y Gabriel la lideraría él mismo. Se acercaron a la fábrica antes de que amaneciera por completo. La niebla aún densa sobre el suelo. La visibilidad baja. Gabriel dividió a los hombres en 3 equipos, rodeando el edificio por 3 lados y sellando todas las rutas de escape. Él lideró el grupo, irrumpiendo por la entrada principal porque sabía que Luca estaría dentro y quería enfrentar al hombre que había asesinado a su esposa con sus propias manos. El primer disparo resonó cuando un guardia los vio, pero el hombre cayó antes de que pudiera dar la alarma. Marco le disparó una bala limpia en la cabeza y comenzó el asalto. Lo que siguió fue una tormenta de sangre y fuego. Gabriel atravesó la fábrica como una fuerza destructiva. Su arma ladraba una y otra vez, cada bala encontrando su blanco. No mostró vacilación, ni piedad, ni ofreció rendición. Los hombres de Luca cayeron uno por uno, la sangre extendiéndose por el frío suelo de concreto. Una bala rozó el hombro izquierdo de Gabriel, empapando su camisa de rojo, pero no disminuyó la velocidad. El dolor solo lo impulsó, agudizó su determinación, convirtió su rabia en un enfoque letal. Pensó en Amelia golpeada y sangrando. Pensó en Noah llorando de terror. Cada pensamiento se convirtió en otra bala atravesando el pecho de un enemigo. Cuando Gabriel derribó la puerta de la habitación donde estaban los rehenes, la escena ante él casi le detuvo el corazón. Amelia yacía acurrucada en una esquina, su rostro hinchado y magullado, la ropa rota y empapada de sangre, aún sosteniendo a Noah fuertemente como si prefiriera morir antes de soltarlo. Noah vio a Gabriel y lloró más fuerte. Sus ojos azules, idénticos a los de su padre, estaban llenos de miedo y lágrimas. Y Luca estaba de pie en el centro de la habitación, con una pistola apoyada en la cabeza de Amelia, una sonrisa maníaca en su rostro.
Como si hubiera sabido que este momento llegaría, los hermanos se enfrentaron en una habitación llena de olor a sangre y pólvora. Lucas se burló de que Gabriel no debería haber venido, que debería haberse quedado en casa y haber firmado el traspaso de poder como un hermano mayor sensato. Afirmó que todo lo que había hecho era por la familia, por el futuro del Imperio Moretti, porque Gabriel se había debilitado después de la muerte de Isabela, y un hombre débil no merecía gobernar. Gabriel escuchó, con la pistola firme en el pecho de Luca, y le hizo una sola pregunta. ¿Por qué mataste a Isabela? Luca se rió, el sonido resonaba por la habitación como algo demoníaco. Dijo que Isabela era un obstáculo, la cadena que mantenía a Gabriel en el poder cuando ya no lo merecía. Había creído que matarla rompería a Gabriel, lo haría renunciar al trono, pero lo había subestimado. No esperaba que Gabriel sobreviviera, que encontrara una razón para vivir de nuevo. Y cuando apareció el bastardo, Lucas supo que nunca tendría una oportunidad a menos que actuara. Gabriel escuchó en silencio. Miró a Luca, a los ojos del hermano al que una vez había amado, protegido, confiado, y no vio más que locura y ambición ciega. Apretó el gatillo. La bala atravesó el hombro de Luca, haciéndolo caer al suelo y tirándole la pistola. Gabriel dio un paso adelante, aplastó la mano de Luca bajo su bota y le apretó la pistola en la cabeza. Todo dentro de él gritaba que lo matara allí mismo para vengar a Isabela, al hijo no nacido. Los 3 años de agonía que había soportado, su dedo apretó el gatillo. Un movimiento más y Luca estaría muerto. Entonces una voz pequeña y temblorosa atravesó la niebla roja de la rabia. Papá, no. Gabriel se volvió y vio a Noah de pie junto a Amelia, con los ojos azules fijos en él, llenos de miedo y súplica. El niño de 4 años acababa de llamarlo papá por primera vez en su vida, y la palabra golpeó a Gabriel como agua helada, arrastrándolo de vuelta del límite. Miró a su hijo, miró a Amelia, llorando en silencio mientras abrazaba al niño. Luego miró a Luca, gimiendo a sus pies. Podía matarlo ahora, terminarlo todo con una sola bala, pero si lo hacía, Noah recordaría para siempre la imagen de su padre matando a un hombre delante de él. El niño crecería llevando ese recuerdo, arrastrado al mismo ciclo de violencia del que Gabriel había luchado por mantenerlo alejado. Gabriel bajó la pistola, le dijo a Luca, con una voz más fría que el acero, que no moriría hoy porque la muerte era demasiado fácil para alguien como él. Viviría. Sería entregado a la policía con todas las pruebas de su alianza con la pandilla de los Russo y el asesinato de Isabela, y se pudriría en la cárcel por el resto de su vida. Gabriel le dio la espalda a su hermano y fue hacia Amelia y Noah, arrodillándose y abrazándolos a ambos. Noah sollozaba incontrolablemente, llamando a papá una y otra vez, y Gabriel lo abrazó tan fuerte que parecía que quería fusionar al niño con él. Le susurró que estaba allí, que nadie volvería a hacerle daño, que protegería a su hijo con su vida. Y por primera vez en 3 años, después de todo el dolor y la pérdida, Gabriel Moretti se sintió completo. Después del sangriento rescate, Gabriel llevó a Amelia al mejor hospital privado de la Ciudad de México. Tenía 2 costillas rotas, lesiones internas menores e innumerables moretones cubriendo su cuerpo. Pero milagrosamente, el bebé en su vientre todavía estaba a salvo. Los médicos dijeron que Amelia había protegido instintivamente su estómago durante la golpiza y que ese instinto solo había salvado al niño por nacer. Gabriel se quedó junto a su cama de hospital día y noche, sin separarse de ella, sin importar con qué frecuencia Marco entrara con informes del exterior. Luca había sido entregado a las autoridades federales junto con todas las pruebas de su colaboración con la banda de los Russo en el asesinato de Isabela. Y ahora se enfrentaba a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero a Gabriel ya no le importaba nada de eso. Todo su mundo se había reducido a la mujer acostada en la cama del hospital con el rostro magullado, y al niño pequeño acurrucado dormido a su lado. Noah se negó a dejar a Amelia ni por un momento. El niño de 4 años se subió a la cama del hospital, un brazo envuelto alrededor del cuello de su madre, el otro agarrando la mano de Gabriel como si temiera que si la soltaba,
ambos desaparecerían. Las pesadillas atormentaban a Noah todas las noches. A menudo se despertaba gritando de terror. Y solo cuando Gabriel lo acercaba y le susurraba que papá estaba aquí, que ahora estaba a salvo, el niño volvía a dormirse. En esas largas noches sin dormir, Gabriel aprendió a ser padre. Aprendió a calmar a su hijo cuando lloraba, a contarle cuentos antes de dormir, aunque no recordaba un solo bien, y a amar una pequeña vida que se había perdido durante los primeros 4 años. Durante las semanas que Amelia permaneció en el hospital, Gabriel comenzó a hacer cambios que había contemplado durante mucho tiempo. Convocó a Marco y a sus asociados más cercanos y declaró que la familia Moretti se retiraría gradualmente de las operaciones ilegales. No más tráfico de armas, no más casinos clandestinos, no más lavado de dinero. Transitaría el imperio hacia negocios legítimos, invirtiendo en bienes raíces, restaurantes y empresas de tecnología. El proceso duraría años y conllevaría serios riesgos. Pero a Gabriel no le importaba. Le dijo a Marco con una resolución inquebrantable que no quería que su hijo creciera con un criminal como padre. No quería que Noah viera las cosas que él había hecho o viviera con el miedo que Amelia había soportado. Marco miró a su jefe, vio ojos completamente cambiados de hacía 3 años y asintió. Amelia se recuperó lentamente. Los moretones en su rostro se desvanecieron y las heridas en su corazón también comenzaron a sanar. Observó a Gabriel cuidar de Noah todos los días. Observó cómo luchaba por atar el cabello del niño con manos torpes que solo lograban enredarlo. Lo observó sentarse pacientemente y armar rompecabezas con su hijo durante horas, a pesar de la montaña de trabajo que lo esperaba. Y comenzó a ver a un hombre completamente diferente al frío jefe de la mafia al que había temido durante 5 años. Gabriel ya no era un extraño aterrador. Era un padre que intentaba compensar los años perdidos. Un hombre dispuesto a renunciar al poder para proteger a su familia y una nueva luz empujando lentamente la oscuridad fuera de su vida. Una noche de julio, después de que Amelia fuera dada de alta y se mudara a la propiedad de los Moretti por insistencia de Gabriel. Después de que Noah se hubiera quedado profundamente dormido en una habitación llena de juguetes y adhesivos de dibujos animados, los dos se sentaron en el balcón con vistas a un jardín bañado por la luz de la luna. Gabriel permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de hablar, su voz baja y vacilante, como si estuviera admitiendo algo que apenas se atrevía a creer. Dijo que nunca tuvo la intención de amarla, nunca pensó que podría amar a nadie después de Isabela. Pero en los meses siguientes, cuando la vio proteger a Noah con su propio cuerpo, cuando la observó soportar todo sin una sola queja, cuando se sentó junto a su cama de hospital todas las noches y se dio cuenta de que no podía soportar perderla, comprendió que su corazón se había vuelto suyo sin siquiera darse cuenta. Amelia se volvió para mirarlo, las lágrimas silenciosas rodando por su rostro donde los moretones aún no habían sanado por completo. Dijo que ella también lo amaba. Lo había amado durante mucho tiempo, aunque sabía que estaba mal. Tonto, imposible. Lo había amado cuando trabajaba en la propiedad, cuando lo miraba en secreto sentado solo en la oscuridad, destrozado por la muerte de Isabela, cuando quería consolarlo, pero nunca se atrevió. Lo amó sabiendo que él nunca podría pertenecerle, sabiendo que había un abismo insalvable entre ellos. Pero ahora, con todos los secretos revelados y todas las barreras caídas, ya no quería esconderse. Gabriel le levantó la mano y limpió suavemente las lágrimas de la mejilla de Amelia. Sus dedos temblaban al tocar su piel. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, pero Amelia no lo hizo. Levantó el rostro para encontrarse con su beso, suave y tierno, como si ambos tuvieran miedo de destrozar el frágil momento. Fue su primer beso, el que habían esperado tanto tiempo sin atreverse a admitirlo, y marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Gabriel susurró contra sus labios que Isabela querría que él fuera feliz, que ella lo había escrito en su carta, y que ahora él creía que Amelia era la felicidad que Isabela había orado por encontrar. 2 meses después de ese primer beso, en una fría noche de septiembre, Amelia dio a luz.
Gabriel la llevó al hospital con manos temblorosas y un corazón acelerado, porque ningún peligro que hubiera enfrentado en su vida lo había asustado tanto como este momento. Se quedó al lado de Amelia durante 12 horas de parto, tomándole la mano con fuerza, secándole el sudor de la frente, susurrando palabras de aliento cada vez que el dolor le arrancaba un grito. Cuando el primer llanto del bebé resonó en la sala de partos, Gabriel lloró. Lloró no porque la niña llevara su sangre, porque ella no era su hija biológica, sino porque hacía mucho tiempo que había decidido que ella sería su hija. Llevaría el nombre Moretti y sería amada de la misma manera que amaba a Noah. Sofía nació sana, pesando 3.2 kilogramos, con el cabello negro y suave como la seda y los ojos marrones, como los de su madre. No tenía los distintivos ojos azules de la familia Moretti, ni un solo rasgo que se pareciera a Gabriel. Pero nada de eso importó cuando la enfermera le colocó a la bebé en sus brazos. Cuando Gabriel miró el diminuto rostro que dormía plácidamente, se juró a sí mismo que la protegería con su vida. La amaría como amaba a Noah y nunca permitiría que se sintiera diferente o no deseada. El padre biológico de Sofía era un hombre que había huido en el momento en que se enteró de que Amelia estaba embarazada. Un cobarde indigno del título de padre, y Gabriel lo reemplazaría, dándole a la pequeña una verdadera figura paterna. Noah recibió a su hermanita con la curiosidad ansiosa de un niño de 4 años. Se subió a una silla para mirar en la cuna de Sofía, le tocó suavemente la manita y le preguntó a su madre por qué la bebé era tan pequeña y por qué solo dormía y lloraba. Gabriel levantó a Noah en sus brazos y le explicó que su hermana era muy pequeña, que tenía que protegerla y ser un buen hermano mayor. Y Noah asintió solemnemente como si aceptara la misión más importante de su vida. La propiedad Moretti, que se había sentido como una tumba durante 3 años, ahora estaba llena de los llantos de un recién nacido, las risas de Noah y las suaves canciones de cuna de Amelia cada noche. 3 meses después del nacimiento de Sofía, un día de diciembre, cuando la nieve cubría todo de blanco, Gabriel y Amelia celebraron su boda en el jardín de la finca. No fue una ceremonia extravagante, con cientos de invitados como podría esperarse de un jefe de la mafia. Solo estuvieron presentes los más allegados a ellos, aquellos que habían sido testigos de su viaje de la oscuridad a la luz. Marco fue testigo. Rosa acunaba a una Sofía dormida en sus brazos, y Noah, vestido con un pequeño traje, llevaba solemnemente una almohada de terciopelo con los anillos de boda. Caminó lentamente por el pasillo, sin apartar la vista un segundo de la almohada, como si estuviera realizando la tarea más importante de su vida. Antes de la boda, Gabriel fue solo a la tumba de Isabella esa misma mañana temprano. Se arrodilló ante la lápida con el nombre de su esposa, colocó un ramo de rosas blancas que ella había amado, y le habló como si todavía estuviera allí. Le habló de Noah, del maravilloso niño que ella había protegido desde las sombras. Le habló de Amelia, de la mujer fuerte que había sacrificado todo para criar a su hijo. Le habló de Sofía, de la niña que no llevaba la sangre Moretti, pero que sería amada como una Moretti de todos modos. Y se despidió. No un adiós para siempre, porque Isabella siempre viviría en su corazón, pero un adiós al pasado, al dolor, a los 3 años que había vivido como un fantasma. Gabriel se quitó su viejo anillo de bodas, el que había llevado desde el día que se casó con Isabella, y lo colocó en su tumba junto a las flores. Le susurró sus gracias por su amor, por su perdón, por guiarlo hacia la familia que realmente necesitaba, y prometió que viviría feliz como ella había deseado. Se puso de pie, se secó las lágrimas de la cara y se alejó sin mirar atrás. Ante él esperaba un nuevo futuro, una nueva familia y un nuevo amor. Esa tarde, bajo los árboles cubiertos de nieve, Gabriel y Amelia intercambiaron sus votos. Él juró protegerla a ella y a los niños con su vida, amarla en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la adversidad. Amelia juró permanecer a su lado sin importar cuál hubiera sido su pasado, sin importar cómo lo viera el mundo, porque sabía quién era realmente el hombre que Isabella había amado y al que ella también amaba. Cuando sellaron su unión con un beso, Noah aplaudió y vitoreó.
Sofía lloró ruidosamente pidiendo leche y todos rieron juntos. No fue una boda perfecta según los estándares comunes, pero para Gabriel y Amelia fue más perfecta de lo que jamás habían soñado. 3 años después de esa boda, la vida de la familia Moretti se había transformado por completo de los días oscuros del pasado. Gabriel Moretti tenía ahora 40 años. Ya no era el temido jefe de la mafia que la Ciudad de México conoció alguna vez. Había terminado de convertir todo el imperio en negocios legítimos, siendo dueño de una cadena de restaurantes de alta gama, empresas inmobiliarias y un fondo de inversión tecnológica valorado en miles de millones de pesos mexicanos. El nombre Moretti ya no se asociaba con la sangre y la violencia, sino con proyectos de caridad y contribuciones a la comunidad. Gabriel se despertaba cada mañana no para leer informes de golpes o tratos clandestinos, sino para preparar el desayuno para sus hijos, llevar a Noah a la escuela y jugar con Sofía en un jardín lleno de flores. Amelia tenía ahora 30 años. Ya no era la callada ama de llaves que vivía con miedo. Dirigía una fundación de caridad que Gabriel había establecido a su nombre, dedicada a ayudar a mujeres maltratadas y madres solteras con dificultades. Ella comprendía su dolor porque había vivido esos años y quería ser una luz para las mujeres que todavía estaban atrapadas en la oscuridad como ella lo había estado. Cada vez que veía a una mujer ayudada por la fundación recuperar su sonrisa, Amelia pensaba en Isabela, la mujer que una vez había sido su luz, y sabía que estaba continuando el legado de compasión que Isabel le había dejado. Noah tenía ahora 7 años, un niño brillante y de buen corazón, con ojos azules idénticos a los de su padre. Asistía a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, jugaba al fútbol en el equipo de la escuela y tenía un Golden Retriever llamado Sombra, que Gabriel finalmente le había comprado después de interminables súplicas. Noah sabía la verdad sobre sus orígenes. Sabía que su madre lo había criado sola durante los primeros 4 años de su vida y la amaba más que a nadie en el mundo. También amaba a su padre, el hombre al que había llamado papá desde esa aterradora noche en la fábrica abandonada. Y nunca olvidó el momento en que su padre había bajado el arma por él. Sofía, de 3 años, era la pequeña princesa de la familia, adorada sin fin por su padre y su hermano. Tenía el cabello negro y rizado de su madre, unos ojos marrones brillantes y una sonrisa que podía derretir cualquier corazón. Sofía no llevaba la sangre Moretti, pero eso no significaba nada para Gabriel. Para él, ella era su hija, su carne y sangre, una parte irreemplazable de su familia. Cada vez que Sofía le abrazaba el cuello y le llamaba papá con su vocecita clara, Gabriel agradecía en silencio al destino por haberla traído a su vida. Cada año, en el aniversario de la muerte de Isabela, toda la familia visitaba su tumba juntos. Gabriel le tomaba la mano a la Amelia. Noah caminaba con Sombra y Sofía se sentaba sobre los hombros de su padre, contemplando el cielo. Ponían flores, encendían velas, y Gabriel le hablaba a Isabella de sus vidas. Le contaba lo alto que había crecido Noah, cómo Sofía había comenzado el preescolar, cuántas mujeres había ayudado a Amelia, y cómo él mismo se había convertido en un hombre completamente diferente. Creía que Isabela los miraba desde algún lugar, sonriendo en paz, porque él había encontrado la felicidad que ella había deseado para él. Esa noche, después de que los niños se quedaron profundamente dormidos y la finca quedó en silencio, Gabriel se paró en el balcón y miró a través del cristal al dormitorio. Amelia dormía plácidamente, su cabello negro extendido sobre la almohada, su rostro sereno sin rastro de los años de sufrimiento que había soportado. Noah yacía acurrucado junto a su madre porque todavía le encantaba dormir a su lado siempre que podía, mientras Sofía abrazaba su osito de peluche en la pequeña cuna junto a la cama. Gabriel recordó la noche 3 años antes, cuando había estado bajo la lluvia mirando un apartamento destartalado en los barrios bajos, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si no hubiera seguido a Amelia esa noche, si no hubiera descubierto a Noah, todavía podría estar sentado solo en la oscuridad, bebiendo y esperando la muerte. Pero el destino lo había guiado, le había dado una segunda oportunidad, y él no la había desperdiciado. Esta historia nos enseña que la vida siempre encuentra formas milagrosas de darnos lo que necesitamos,
aunque no sea de la manera que esperamos. Gabriel había perdido la esperanza de ser padre después de repetidos fracasos de fertilidad, sin saber que en su momento más oscuro ya tenía un hijo del que no era consciente. Amelia guardó un gran secreto durante 5 años, sacrificando todo para proteger a su hijo y preservar la memoria de Isabela. Y al final, ese sacrificio fue recompensado. La familia no se define solo por la sangre. La familia está hecha de aquellos que están dispuestos a morir unos por otros, perdonarse unos a otros y amarse unos a otros, sin importar cuán oscuro haya sido el pasado. Si esta historia te conmovió, si te recordó que nunca es tarde para encontrar la felicidad, que el perdón puede curar las heridas más profundas y que el amor es siempre la respuesta a la oscuridad, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan escuchar estas conmovedoras historias todos los días. Nos encantaría saber qué te pareció esta historia. ¿Te hizo llorar? ¿Te recordó a alguien en tu vida real? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Leemos cada comentario y valoramos cada mensaje sincero tuyo. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de la historia de hoy. Deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida llena de alegría y días de paz y felicidad. Recuerda que no importa lo difícil que se vuelva la vida, siempre hay luz al final del túnel. Y a veces las cosas más hermosas vienen de los lugares que menos esperamos. Hasta pronto y esperamos verte de nuevo en el siguiente.